Hola chiquillos, ¿cómo están? Bienvenidos a este tercer video de Ayudantía de Análisis Descriptivo de la Información Documental 2. Mi nombre es Bárbara Velázquez y como bien sabrán voy a ser su ayudante a lo largo de este semestre. En esta ocasión vamos a estar revisando algunos conceptos y normas clave para aprender a asentar adecuadamente autores corporativos de acuerdo a lo que nos indican las reglas de catalogación angloamericanas segunda edición. Para no alargarnos mucho más con esta presentación e ir al grano, comencemos. Partiendo por el principio, ¿qué entenderemos por un autor o entidad corporativa? En las reglas 2 se utiliza esta palabra para hacer referencia a toda organización o grupo de personas que se conoce por un nombre determinado y que a su vez actúa o puede actuar como una entidad. Como podrán adivinar, a decir verdad, en este saco entran toda clase de organizaciones, por ejemplo, entidades de gobierno como el Ministerio de las Culturas, o casas de estudio como la Universidad de Chile, organismos internacionales como la IFLA, Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas, bancos como el BCI o Banco Estado, empresas, coludidas, incoludidas, da lo mismo, en fin, la vida. Siendo así, el formato MARC ha asignado tanto los campos 110 como el 710 para ingresar los nombres de entidades corporativas, usándose el primero para indicar que tal entidad es la responsable principal de una obra y el segundo cuando dicha entidad sea responsable secundario. El primer indicador de estos campos X10 hacen referencia al tipo de elemento por el cual ingresaremos el nombre de la entidad corporativa, pudiendo tener el valor de 1. Cuando asentamos una entidad bajo el nombre de la jurisdicción a la cual corresponde o pertenece, y 2. Cuando asentamos una entidad por el nombre en orden directo. En este sentido, ¿qué es una jurisdicción? Tal como he puesto, para efectos de este curso, la palabra jurisdicción se entiende como un sinónimo de gobierno o, dicho de otro modo, territorio donde se ejerce soberanía, por lo cual podemos utilizar este valor para ingresar tanto el nombre de países como órganos de su administración, es decir, ministerios, gobernaciones regionales, municipalidades, entre muchos otros. Ahora bien, ¿qué pasa si la entidad corporativa que debo ingresar no depende propiamente tal de una jurisdicción en específico? Pues bien, aquí es donde haremos uso del primer indicador con valor 2, nombre en orden directo. Este, dicho en términos simples, corresponde justamente al nombre de una entidad corporativa que no depende directamente de una jurisdicción. Aquí podemos englobar los casos de universidades, bibliotecas, farmacias, bancos, hospitales o hasta empresas en general cuya administración interna propiamente tal no dependa directamente de una jurisdicción. Existen casos, eso sí, de nombres corporativos que contienen el nombre de una jurisdicción como parte integral del nombre o están calificados por un nombre de jurisdicción, como por ejemplo la Universidad de Illinois o el Archivo Nacional de Chile, etc. En todos esos casos, las reglas nos indican que debemos ingresarles como nombre en orden directo. En cuanto a los subcampos que más utilizaremos al asentar autores corporativos, estos son solo el subcampo A para ingresar el nombre corporativo o de la jurisdicción según corresponda y el subcampo B para ingresar el nombre de la unidad subordinada. Ya, aquí toca saber que diantre chico por Dios es una unidad subordinada. Esta palabra la usaremos para referirnos a una entidad corporativa que forma parte de una entidad mayor y en relación a la cual tiene un rango jerárquico inferior. Por poner un ejemplo breve, podemos identificar como unidad subordinada el departamento de atención al cliente de un banco, como puede serlo el BCI. En este caso, el Banco BCI viene a ser el nombre de la entidad corporativa, el cual pondremos al interior de un subcampo A. Y por su parte, el Departamento de Atención al Cliente viene a ser el nombre de la unidad subordinada, ya que dicho departamento pertenece al banco y depende directamente de él, por lo cual lo ingresaremos al interior de un subcampo B. Ahora bien, pónganse en el caso.
¿Qué pasa con aquellas que dependen de una unidad, que a su vez depende de una unidad, que depende de una entidad corporativa mayor? ¿Se lo habían preguntado? Tal vez sí, tal vez no. Lo importante es lo que sigue. Nuestro amado Gran Hermano ha dictado normas específicas para asentar adecuadamente unidades subordinadas, entre las cuales aquí destacaremos dos. La primera es la regla 24.13, en donde se determinan 6 tipos distintos de nombres que debemos considerar como unidades subordinadas. En esta lámina he tratado de hacerles un resumen con lo elemental de cada tipo. Sin embargo, les recomiendo que consulten la norma directamente para ahondar más en el tema en caso de que crean necesitarlo. La segunda, que es en la cual nos detendremos un momento, es la regla 24.14. Ella es la que nos indica qué hacer cuando se nos presenta el caso de asentar una unidad que depende de la unidad que depende de la unidad. Si bien lo dicta todo en una sola instrucción, nosotros lo dividiremos en dos partes. Por un lado, la regla de principio nos indica que, mayormente, debemos omitir los elementos intermedios presentes en la jerarquía. En este sentido, si, por ejemplo, queremos crear un asiento para el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural y sabemos que este, como órgano del Estado, depende del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, el cual a su vez depende de nuestra amada República de Chile, haciéndole caso a la regla, ¿qué no vamos a hacer? Definitivamente, no colocamos al Ministerio de las Culturas, lo omitimos del asiento. ¿Qué sí hacemos? Ingresamos el nombre de la jurisdicción a la cual pertenece, Chile, en un subcampo A y directamente en un subcampo B colocamos el nombre del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Eso sí, por otro lado, la regla nos señala que a esta acción existe una excepción. ¿Y cuál sería? Que no omitamos el nombre de la unidad intermedia si el nombre de la entidad subordinada fue usado o existe la posibilidad de que sea usado por otra entidad asentada bajo el nombre de la misma entidad de mayor nivel jerárquico. Puede haber sonado a chino, pero no es tan difícil en la práctica. Pongámonos en el siguiente caso. Tenemos 2 documentos para catalogar. Uno, cuyo responsable es el Departamento de Estudios del Servicio Nacional de la Discapacidad en Chile. Y otro, cuyo responsable es el Departamento de Estudios, pero del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, también de Chile. ¿Cómo haríamos para diferenciar a esta entidad corporativa de esta otra, ambas en definitiva dependientes de Chile, si omitimos la unidad subordinada intermedia? No podríamos, ¿verdad? Es para estos casos que el amado líder nos permite conservar como parte del nombre la unidad subordinada intermedia, pudiendo crear asientos como los que vemos en estos ejemplos, donde repetimos el uso del subcampo B para añadir más de una unidad subordinada. Antes de pasar a la, comillas, parte importante de este asunto, cuando uso el 110 o el 710, deberían saber que las reglas contienen un amplio apartado donde se revisan casos especiales en torno a la creación de puntos de acceso para entidades corporativas. Pero hay un caso en particular que me gustaría revisar con ustedes debido a lo frecuente que puede llegar a ser y a la facilidad con que puede prestarse para confusiones. Y este es el caso de las autoridades gubernamentales. Pongámonos en el siguiente caso. ¿Cómo asentarían ustedes un discurso presidencial emitido por Michelle Bachelet durante su primer gobierno? Específicamente, ¿en qué campo marc pondrían su nombre? Yo hubiese dicho, obvio, es una persona, pues lo meto en un 100 o 700 según sea el caso y ya está, ¿no? Justamente no. Si revisamos las reglas y nos vamos específicamente a la 24.20b, nos dice que a los jefes de Estado o cualquier cargo equivalente hay que asentarlos bajo el nombre de la jurisdicción, es decir, bajo el nombre del país en que desempeñan su cargo, toda vez que se encuentran desempeñando funciones oficiales.
es decir, cuando crea una obra en su calidad de autoridad gubernamental, ya sea como presidente, gobernador, etc. En este sentido, el discurso presidencial de Michelle Bachelet tendría que ir en un campo X10, primer indicador 1, colocando dentro del subcampo A el nombre de la jurisdicción, Chile en este caso, seguido por el título del cargo que ejerce esta persona, presidente, escrito siempre en español. Además, la regla nos dice que añadamos los años primero y último de su mandato sumado al nombre de la persona en forma abreviada. Ahora, ¿cómo hacemos esto concretamente? Vamos a colocar en un campo X10 el primer indicador 1, ¿ya? De nombre de la jurisdicción. Ingresamos como subcampo A, Chile, seguido de un punto subcampo B, para ingresar el título del cargo, que en este caso es presidente, como una unidad subordinada a Chile como jurisdicción. Luego, vamos a calificar ese cargo, el de presidente, colocando entre paréntesis, primero, los años del periodo en que ejerció su mandato, que en este caso, según el ejemplo, sería 2006 a 2010, seguido de, dos puntos, espacio y, el nombre abreviado de la persona, es decir, colocamos aquí su apellido, Bachelet, y cerramos paréntesis. Ahora bien, si se hubiese tratado de una autobiografía, por ejemplo, de Michelle Bachelet, entonces el asiento que crearíamos para ella sería como autor personal y no corporativo, ya que dicho texto no tiene que ver con el cumplimiento de sus funciones oficiales como presidente de Chile. Dicho todo esto, continuemos. En esta lámina podríamos estar leyendo la pregunta ¿cómo decido si crear un asiento principal o uno secundario? Sin embargo, es importante que sepan que para las reglas 2, este es un tema un poco más delicado y es mucho más restrictivo en cuanto a cuándo puedo usar un 110 o un 710 para autores corporativos. Por eso, creo que es más adecuado preguntarse, ¿cuándo puedo crear un asiento principal bajo un autor corporativo? Una respuesta fácil es decir lo siguiente. Corresponde ingresar a un autor corporativo como asiento principal cuando éste entra en alguna de las categorías mencionadas en la norma 21.1b2 de las reglas de catalogación angloamericana segunda edición. Responder a esto es lo fácil. Ponerlo en práctica, un poco más complejo. Y es que la regla 21.1b2 nos propone un total de 6 casos específicos en que es debido colocar a la entidad corporativa mencionada en la obra como autor principal. El primero de los casos es cuando la obra que estamos catalogando es de naturaleza administrativa y se refiere a la entidad corporativa en cuestión. Por lo que aquí podemos considerar obras como las políticas internas, procedimientos y finanzas de la entidad, directorios o documentos que hagan mención de los recursos con que cuentan, como por ejemplo catálogos o inventarios de la entidad. El segundo caso es cuando el documento que catalogamos corresponde a una obra legal, gubernamental o religiosa. Por ejemplo, tenemos leyes, decretos con fuerza de ley, constituciones, tratados, leyes eclesiásticas, obras litúrgicas y todo lo demás que ven aquí listado. Dentro del curso, es muy probable que la mayor parte de los casos que veamos al respecto consistan en el asentamiento de leyes, por lo cual revisaremos a continuación qué nos dicen las normas respecto a este caso particular. Para el resto de los casos, pueden consultar directamente cada regla por su cuenta. Pues bien, la regla que rige el tratamiento de leyes es la 21.31b1. Esta nos dice que, en determinadas cuentas, cuando nos toque una ley que rige una sola jurisdicción, como es el caso de nuestro país que no es federado, debemos colocar como asiento principal en un 110 el nombre de la jurisdicción y agregarle el título uniforme de la ley. Y, por su parte, deberemos crear asientos secundarios, es decir, 710, para los nombres de personas y entidades corporativas responsables de compilar y publicar las leyes.
En este sentido, si, por ejemplo, debiera crear asientos para la Ley de Drogas número 20.000 promulgada por el Ministerio del Interior, mi asiento principal iría bajo el nombre de la jurisdicción, Chile, en un 110, seguido por un punto subcampo T de título analítico, donde colocaré el título uniforme de la ley, el cual ingresaremos de la forma ley NO punto, seguido de el número específico de la ley, que en este caso es 20.000. Por su parte, al Ministerio del Interior lo coloco como asiento secundario en un 710 de la forma en que aparece en este ejemplo, como una unidad subordinada, en este caso a Chile como jurisdicción. El tercer caso es cuando la obra que catalogamos registra el pensamiento colectivo de la entidad corporativa, entrando aquí, por ejemplo, informes de comisiones, comités, enunciados oficiales de su posición sobre una política determinada, etc. Si, por ejemplo, leemos un documento titulado Declaración Pública sobre capítulos de El Informante, en el cual TVN como entidad expone su postura frente a una polémica en torno al programa emitido, aludiendo a que representa el pensamiento colectivo de quienes trabajan en el canal, entonces TVN sería considerado el autor principal de esta obra, de esta declaración. El cuarto caso corresponde a cuando la obra que catalogamos es producto de la actividad colectiva de una conferencia, expedición o evento. Sin embargo, no ahondaremos en dicho caso por ahora, ya que lo veremos con mayor detenimiento al revisar el uso de los campos 111 y 711, que son específicos para él. Finalmente, otras categorías en donde las reglas 2 consideran indicar a una entidad corporativa como autor principal son cuando se trata de obras resultantes de la actividad colectiva de un grupo de intérpretes que actúan como un todo, por ejemplo, músicos, audiovisuales, etc. Y cuando la obra que catalogamos consiste en un material cartográfico. No obstante, es muy poco frecuente que nos toque revisar estos casos, al menos durante el curso, por lo cual, si desean ahondar en el tema, pueden consultar directamente las reglas. Dicho todo lo anterior, si una vez que cotejamos nuestra obra y vemos que no se cumple ninguna de las condiciones mencionadas en la regla 21.1b2, entonces el autor corporativo que aparezca mencionado deberá ser ingresado como asiento secundario. Por ejemplo, tengo en mis manos un documento titulado Discapacidad y Trabajo, contexto para la nueva ley número 21.015 de inclusión laboral en Chile. Este documento relata a modo de informe cuál es el contexto a nivel laboral de las personas con discapacidad en Chile al 2017. No emite opiniones al respecto, solo expone cifras en torno a la discapacidad. Como vemos en la portada, este escrito emana del Departamento de Estudios del Servicio Nacional de la Discapacidad. Toca entonces preguntarse, ¿se trata de un documento administrativo que se refiere directamente al funcionamiento de, en este caso, el Departamento de Estudios del Senadis? No. ¿Se trata acaso de un documento legislativo o eclesiástico? Tampoco. ¿Se trata de una obra que representa el pensamiento colectivo de la entidad? No. ¿Fue este documento producto de un congreso, reunión, etc.? No. ¿Fue resultado de la actividad colectiva de un grupo de intérpretes? Tampoco. ¿Se trata acaso de un material cartográfico? Menos. Entonces, ya que no cumple con ninguna de las condiciones de la regla 21.1b2, simplemente mi registro quedará sin un asiento principal. Es decir, colocaré un 0 en el primer indicador de mi campo 245 y la entidad corporativa mencionada en la portada la ingresaré como un asiento secundario en un 710, de la forma que vemos en la pantalla. Eso sería todo por hoy, chiquillos. No olviden que si tienen alguna duda o consulta que realizar, pueden dejarla aquí abajo en la cajita de comentarios para que podamos resolverla la próxima vez que nos veamos en Ayudantía por Teams. Recuerden que también tienen la posibilidad de suscribirse a este canal dándole clic al botón de aquí abajo, además de la campanita para que les notifique la próxima vez que suba un nuevo video. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias por haber visto el video hasta acá. Espero que les haya sido de real utilidad. Ahora sí, me despido. ¡Adiós!